El Señor les bendiga, un privilegio saludarles, estar congregados una vez más. Gracias a Dios, Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Estamos con vida, con salud y muy bendecidos, por supuesto, de parte del Señor. Un saludo si hay amigos que nos visitan o hermanos por primera vez en este lugar. Queremos pedirles que levanten su mano para saludarles y darles una cordial bienvenida. Amigos o hermanos que estén por primera vez, todos de casa, todos conocidos, bueno, todos bienvenidos, hermanos. Agradecemos a Dios por las actividades que se han estado realizando estos días. Ha sido de mucha actividad, de celebración, de convivencia. Y bueno, nos hemos regocijado, nos hemos gozado con nuestros hermanitos. El día de ayer estuvimos en Vía Lourdes y se hizo una actividad así al aire libre. Y pasaron unas personas y pasaron diciendo algunas palabras de que les parecía muy bien eso, de que estuviésemos conviviendo así al aire libre. Por supuesto, eso es muy bueno, hermanos, que convivamos, que compartamos. Precisamente eso queremos hablar esta mañana. Así que Dios bendiga a todos los que programaron sus actividades. Sé que algunos todavía tienen actividades pendientes a realizar. Y qué bueno, hermanos, que agradezcamos a Dios y que tengamos ese momento de convivir con nuestros hermanos. Bueno, ponemos en pie, hermanos, y vamos a daros la bienvenida. Saluda al hermano que tiene a su lado, por favor. Bueno, abrimos las escrituras. Los que ya se saludaron pueden con toda libertad abrir, por favor, la palabra de Dios en el capítulo 133 del libro de los Salmos. Capítulo 133 del libro de los Salmos. Dice la palabra como está escrita, solamente 3 versos tiene este salmo. Verso 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la barba, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. Bueno, oremos al Señor. Han venido una cantidad considerable de peticiones. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana bendecida que nos regalas. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo que es real en medio nuestro, porque has bendecido este pueblo, has fortalecido al debilitado, Señor, por el privilegio de adorarte, Padre, presentarnos con alabanza, con adoración, con alegría, y por hablarnos por medio de los dones, Señor. Sigues edificando a tu pueblo, sigue manifestándose tu Espíritu Santo en medio de tu pueblo, Señor, en la alabanza de tu pueblo. Sigue siendo real en medio nuestro, oh Dios. De la misma manera rogamos que nos hables a través de tu palabra. Tu consejo sea oportuno, tu consejo nos edifique. Habla el corazón de tu pueblo, Señor. Que la palabra caiga en buena tierra para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y mientras tu palabra es predicada, Señor, rogamos que tu mano poderosa se mueva para obrar, para salvar, para libertar. Cuántas necesidades han venido a este púlpito, Señor. Peticiones de tu pueblo, de tu iglesia, con diferentes situaciones las presentamos delante de ti, Señor, por sanidad divina, por liberación de cárcel, por problemas, Señor, por provisión, dificultades, la familia, la iglesia. En tus manos la encomendamos en el nombre de Jesucristo. Bendíganos con milagros, Señor. Bendíganos con tu poder manifestado en medio de tu pueblo. Para la gloria de tu nombre, Señor. Hablaremos de tus maravillas, contaremos de tus milagros, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Tome su asiento, hermanos, por favor. La bendición de la unidad es el tema que vamos a considerar esta mañana. Repito, la bendición de la unidad.
¿Es posible tener unidad en medio de la diversidad? Sí es posible, hermanos. De hecho, es una frase, unidad en la diversidad. Es decir, que aunque seamos diferentes, en varios aspectos podemos tener unidad. Por ejemplo, en cuanto a edad somos distintos, ¿verdad? Vemos niños, jóvenes, adultos y ancianos. En cuanto a educación, igual, ¿verdad? No tenemos el mismo nivel de educación todos. En cuanto a la economía también, no todos tenemos la misma economía. En cuanto a la madurez, igual, no todos tienen la misma madurez. En el carácter también. Es decir, en varios aspectos somos diferentes. Sin embargo, puede existir la unidad en la diversidad, hermanos. ¿Y en base a qué puede existir esta unidad? Me gustó lo que un comentarista escribió, y él decía que la unidad está basada en la verdad. Es decir, que la unidad tiene una fuente, no es unidad solo por estar unidos, porque unidos pueden estar las personas con diferentes razones, con diferentes motivos, por distintas causas, pero la unidad bíblica de la que queremos hablar hoy está fundamentada en una verdad, hermanos, en la verdad. Y es decir, que por esa verdad no podemos estar unidos con la mentira, ni con el error, ni con la herejía, porque también la Biblia enseña que no nos unamos con diferentes aspectos que no están acorde a la verdad del Señor, hermanos. Y en cuanto a la verdad, sabemos que la verdad es ¿quién, hermanos? La verdad es Cristo Jesús, ¿verdad? Y es la verdad de Cristo, es decir, Cristo es el que nos une. En Cristo somos uno, hermanos. Aunque somos muchos miembros, ¿verdad? Como el cuerpo que tiene distintos miembros, ¿verdad? Para diferentes usos, pero es un solo cuerpo. En Cristo igual somos muchos miembros, pero unos en Cristo Jesús, hermanos. Es en base a esa verdad que queremos hablar hoy, de la bendición de la unidad. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Bueno, entonces veamos lo que dice el salmista. El verso número 1 dice: observen esto, mirad, dice, ¿verdad? Préstenle atención a esto. Mirad esto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aleluya. Es posible, hermanos, que hayan cosas buenas, y hay muchas cosas buenas, pero que no son agradables, ¿cierto? Hay medicinas que no nos gustan. Bueno, casi ninguna medicina nos gusta tomarla, pero son buenas para algunas necesidades de salud, ¿verdad? Por ejemplo, las cirugías, a nadie le gusta ir a un quirófano, a nadie le gusta someterse a una operación, pero es necesario para la salud, hermanos. Hay muchas cosas, como repito, que son buenas, pero no son gratas, no nos gustan, no quisiéramos el poder hacer uso de ellas, porque no traen ese aspecto que nos agrade, que nos guste, pero eso no quita que sean buenas. Pues el salmista dice aquí, con relación a la unidad, dice él, es buena y ¿qué más? Y es deliciosa, es decir, la unidad es buena y es agradable. Es decir, es bueno, sí, estar unidos es bueno, sí, es bueno, y también es agradable. Es grato estar en armonía, en comunión, sí, es muy agradable, es algo muy grato. Esa es la diferencia entre cosas buenas que no son gratas y entre lo bueno y que es grato, en este caso la unidad de Cristo Jesús, en la cual estamos unidos, hermanos. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aleluya. Esto de habitar, por supuesto, dice otra versión, convivan. David, por supuesto, era alguien que conocía mucho de esto y de la importancia de la unidad, ya que él sabía también el problema cuando no hay unidad. Él sabía lo difícil que es cuando una familia no está unida. ¿Sabe usted que es importante la unidad en la familia, hermanos? En el matrimonio, David sabía en carne propia las consecuencias de cuando se rompe la unidad en la familia, en el matrimonio. Usted sabe lo que pasó con sus hijos, ¿verdad? Lo terrible de la familia de David. Y entonces él sabía que esto es de suma importancia. También sabía lo importante que es que la nación, como rey, que él estuviese unida. De la misma manera, la importancia que la iglesia esté unida en Cristo Jesús, hermanos. Entonces cuando subían a la fiesta a Jerusalén, todos los judíos, todos los israelitas, él dice, observen esta reunión que hacemos en Jerusalén.
cuando habitamos, cuando convivimos ahí en Jerusalén, cuando estamos todos los judíos, todos los israelitas unidos ahí. Observen eso y vean cuán delicioso y cuánta bendición hay allí cuando nos reunimos en ese sentido, cuando tenemos este tipo de reuniones, no cualquier reunión, ¿verdad? Sino cuando nos reunimos, convivimos, platicamos y se genera la armonía. Esa es una bendición, hermanos. Es por eso de que en nuestras reuniones acostumbramos lo que acostumbró la iglesia primitiva. Usted sabe que la iglesia primitiva acostumbraba a reunirse en el templo y por las casas, dice el libro de los Hechos, ¿verdad? Y compartían, dicen, los alimentos, ¿verdad? Con sencillez, porque todo eso genera un ambiente de unidad, hermanos. Uno cuando platica con su hermano, comparte un café, comparte un alimento con sus hermanos, eso fortalece la unidad. Son aspectos que ayudan a edificar en este sentido la unidad de la iglesia, y eso es de suma importancia, y por eso nosotros seguimos practicándolo. Ya lo anunció mi hermano anciano que el domingo 5 vamos a adorar aquí al Señor, vamos a escuchar la palabra y luego vamos a convivir acá, hermanos, compartiendo algunos alimentos, celebrando y platicando. Y la palabra dice, cuán delicioso es cuando hacen eso, dice la palabra, cuando se reúnen en esa armonía, en esa comunión. Hay una bendición maravillosa ahí, hermanos, aleluya. Pero este mirar no solo es en el sentido de observar cuán bueno es, sino en el sentido de cuidar eso. La unidad se debe cuidar, hermanos. No solo debemos disfrutarla, sino cuidarla, porque se puede dañar. Es el llamado del salmista. Importante esto, dice el salmista, el disfrutarla, sí, pero también cuidar la unidad. Ya vamos a hablar de un aspecto importante de cómo cuidar la unidad que debemos de tener en el Señor. Yo estoy muy agradecido con el Señor porque Dios nos ha concedido en este lugar estar muy unidos, adorando al Señor acá, en esa armonía con el Señor. Yo me gozo en el Señor, hermanos, porque en este ambiente en el que estamos, Dios ha sido bueno para con nosotros y nos ha permitido que se fortalezca este ambiente de estar unidos, ¿eh? Y bendito sea Dios por ellos, hermanos. Entonces dice él, cuando habitan, es decir, cuando están reunidos, cuando están congregados, ahí hay una bendición. ¿Y qué pasa cuando estamos reunidos, hermanos? Cuando nos reunimos nosotros, ¿a qué nos reunimos? Bueno, exactamente, en primer lugar, como dice mi hermana, adorar a Dios, ¿verdad? Eso es lo primerito que hacemos, lo primero para la gloria de Dios, para adorar al Señor, ¿verdad? Y luego, ¿qué hacemos después de eso? La palabra, ¿verdad? Nos ponemos a que la palabra nos hable, que el Señor nos hable de su palabra. Y luego, cuando la palabra ha sido predicada, esta nos edifica de bendición, ¿verdad? Y los dones se manifiestan y hay una bendición tremenda en eso. Entonces, mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando habitan ¿en qué? Cuando habitan en el culto, cuando están reunidos adorando a Dios, recibiendo la palabra. Ahí en ese ambiente hay bendición abundante, hermanos, aleluya. El libro de Efesios habla mucho con relación a este tema. También llegamos a citar algún pasaje de este libro, de cuán importante, de cuánta bendición es cuando nos reunimos en ese sentido. Es decir, que ese aspecto del culto que ya mencionamos debe cuidarse, debe mantenerse, porque ahí hay un ambiente de unidad y de bendición de parte del Señor, hermanos. La adoración del culto no se puede quitar por nada, ¿verdad, hermano? La palabra no se puede quitar por nada, siempre debe haber palabra de Dios. Los dones, la edificación, es de suma importancia todo eso. Y cuando estamos en armonía, todo eso se manifiesta en una manera maravillosa, hermanos, aleluya, ¿verdad? Cuando estamos en esa unión, hay un manifestar tremendo, maravilloso de parte del Señor, aleluya. ¿Pero a qué se refiere eso de la armonía? Juntos en armonía. Es similar a una orquesta, ¿verdad? Usted sabe que en una orquesta hay muchas personas que forman parte de la orquesta, ¿verdad? Y hay muchos instrumentos de todo tipo ahí, ¿verdad? Sin embargo, se ponen de acuerdo y hacen música maravillosa, ¿verdad? Agradable al oído, ¿cierto? Entonces, cuando ellos se entran en esa armonía, generan música que es muy inspiradora. Entonces, a eso se refiere la armonía en cuanto a la iglesia, que aunque somos diferentes dones, diferentes ministerios, pero todos los encauzamos para la edificación del pueblo del Señor, hermanos. Y cuando se genere esa armonía y cuando todos prestan sus dones al servicio de los demás, esa es una armonía maravillosa, hermanos.
todos sirviéndonos unos a los otros. Ahí es maravilloso eso. Luego nos regala dos ejemplos el salmista de la importancia de la unidad, de la armonía. Y el primero está en el verso número 2. Lea conmigo, dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que baja hasta el borde de sus vestiduras. Otra versión dice: es como el aceite. Explico. Al sumo sacerdote se ungía con aceite. ¿De cuál? De ese con el que cocinan las amas de casa. No. Era un aceite especial, hermanos, que preparaban específicamente y únicamente para esa ceremonia, para ungir al sumo sacerdote. Ese aceite no se usaba para otra cosa más que para eso. La receta era exclusiva para eso. Y en la receta incluían muchas hierbas aromáticas, es decir, un aceite con mucho aroma. Y cuando se llevaba a cabo la ceremonia, vertían mucho aceite sobre el sumo sacerdote. Lo derramaban sobre su cabeza y este empezaba a correr por su barba y luego por todas sus vestiduras y hasta que llegaba hasta el borde de sus vestiduras. Y cuando esto pasaba, se desataba un gran aroma en todo ese lugar. Y el aroma lo percibían todos. Y ese aroma era agradable para todos, hermanos. Hay fragancias que son agradables, ¿verdad, hermanos? Hay fragancias que cuando usted... es una fragancia muy agradable. Por supuesto son caras, ¿verdad? Nosotros no podemos darnos algunos lujos de gastar. Y yo cuando veo fragancias de $100 arriba, Dios guarde, está pecado puede ser dar tanto dinero. Y por eso no andamos con tanta fragancia, mucho, ¿verdad? Nosotros vamos ahí donde usted ya sabe, ¿verdad? Si hayan así, por puñadas, tome esto, por unos $10, llévese unas 3 o 4. Por eso no podemos disfrutar de algunas fragancias pero cuando pasamos cerca de algunas personas, llevan unas fragancias, hermanos, que uno se queda, pero qué rico huele, qué sabroso huele eso, qué fragancia tan... Y van de lejos y se siente la fragancia, ¿verdad? Usted ya sabe que ha invertido plata a esa persona en esa fragancia que ha comprado. Pues estas fragancias se quedan cortas con la fragancia que despedía el aceite que derramaban sobre el sumo sacerdote. Y cuando este era derramado, pero ese templo se llenaba, todo el templo, y todos sentían agradable aquel olor. Qué olor tan sabroso el que se siente. Pues dice el salmista David: así como se siente esa fragancia cuando derraman el aceite sobre el sumo sacerdote, así es la unidad en el pueblo del Señor de agradable. Dice, así es el ambiente de agradable. Así se siente ese olor tan grato entre el pueblo. Qué agradable es estar en medio de esta iglesia. Qué agradable es estar en estos cultos. Ahí hay un ambiente que me agrada, que me atrae, que me edifica, que es de bendición. Esa es la importancia de la unidad, hermanos. Se vuelve un ambiente agradable. Y usted ve a su hermano y ve a su hermana y vemos a los niños y a los jóvenes, a los adultos, y nos sentimos felices, agradable, un ambiente de armonía, de comunión. Pero ¿cómo es posible, me dirá usted, si hay diferencias? Eso es lo maravilloso, hermano, que aunque somos diferentes, en Cristo estamos unidos de esta manera, aleluya. ¿Y será que nunca tienen problemas los hermanos entre ellos? ¿No habrá nunca discusiones entre hermanos? ¿No habrá nunca pleito entre hermanos? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Les veo cara, no sé si de pacificadores o de no sé qué, ¿verdad? Cara de buena gente tienen, dice algunos. Pues sí los hay, hermanos, es inevitable porque donde hay esta diversidad siempre hay algunos aspectos, siempre hay algunos roces, ¿verdad? Ya lo dijo el proverbio, hierro con hierro, ¿qué dice? Se agusan, ¿verdad? Dicho de otra manera, hierro con hierro sacan chispa. Y usted lima hierro con hierro, saca chispa, ¿verdad? Lo malo es que muy seguido veo que sacan chispa algunos acá, ¿verdad? Solo sacando chispa pasan, ¿verdad? Pero hierro con hierro se agudiza, es decir, poco a poco, de tanto sacar chispas, se van alisando y se vuelven lisitos esos hierros, aleluya. Amén, hermanos. Es inevitable que hayan algunas situaciones, hermano. Fue inevitable que hubiera discusión entre Lot y su tío Abraham, ¿verdad?
Hubieron ahí situaciones, sí las hubieron. Fue inevitable que hubieran problemas entre el gran apóstol Pablo y Bernabé, el gran siervo del Señor, ¿verdad? No fue evitable tal cosa. Se dan, hermanos, se dan esas cosas, pero estas cosas no deben romper la unidad del pueblo y de la iglesia del Señor, hermanos. Estas diferencias no deben llevarnos a romper definitivamente la unidad. Sí, se dio la situación, se dio una discusión, se dio un problema, pero luego dejamos ese problema y seguimos adelante como hermanos. Eso le dijo a Abraham: mira, Lot, nosotros somos hermanos, no podemos estar en este ambiente. ¿Me escucha la iglesia? ¿Seremos hermanos nosotros, hermanos? Pero no se parecen, ¿verdad? Que somos hermanos en la fe, ¿verdad? Y en el carácter es que nos vamos pareciendo a Cristo Jesús. Dice esta ilustración: cuando hay unidad, es como esa fragancia, ese perfume. Qué ambiente tan bonito, ¿verdad? Y donde hay un buen ambiente, ahí queremos estar, ¿verdad? Entonces cuidemos esta unidad, hermanos. Veamos la otra ilustración. Es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Esta montaña era la más alta. Allá nevaba y de allá descendía cierta humedad sobre todo el monte. Y esto traía fertilidad a la tierra, la volvía fértil. La tierra necesita humedad, necesita agua. Entonces este monte de Hermón era de gran bendición para todos. Esa su humedad traía a toda la tierra esa fertilidad, ¿verdad? Y dice el salmista: así es la unidad del pueblo del Señor. Es decir, trae bendición al pueblo. Un ambiente de unidad trae edificación. Así como la humedad hace que la tierra germine la semilla y salga la planta, y la planta de fruto, y hay un crecimiento. Así la unidad en armonía, hermanos, trae una edificación al pueblo del Señor. Somos edificados en un ambiente de unidad cuando todos hacemos a un lado algunas diferencias, algunos aspectos, algunas debilidades, algunas fallas entre nosotros, y nos centramos en servir, en poner al servicio nuestros dones. Nos edificamos, hermanos. Es un ambiente donde cada quien está edificando a su hermano, a su prójimo, y todos prestan su servicio de acuerdo a lo que Dios les ha dado. Están sirviendo y estamos todos siendo edificados por medio de los dones que Dios ha repartido a su iglesia. Así es la bendición de la unidad, lo cual se rompe, hermanos. Cuando se rompe la unidad, se echa a perder la edificación de la iglesia, porque ya no se sirve como se tiene que servir, ya no se hacen las cosas como se tienen que hacer, porque se ha roto el aspecto tan importante como lo es el de la unidad, hermanos. Amén, iglesia. ¿Es importante la unidad? Claro que sí, hermanos. Es de suma importancia. Ahora, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos con nuestras diferencias? No de fe, por supuesto. ¿Cómo le hacemos con relación a eso? Bueno, Efesios tiene la respuesta para nosotros. Vaya conmigo, por favor, al libro de Efesios. Libro de Efesios, en el capítulo número 4, en el verso 1, leamos por favor, que dice la palabra: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre. ¿Por qué? Con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
¿Cómo podemos mantener la unidad entre nosotros si hay las diferencias que al principio de este sermón mencionamos? Pablo dice soportándonos los unos a los otros en amor. Solo cuando se tiene el amor de Cristo en nosotros podemos soportarnos también entre nosotros, hermanos. Sopórtense, dice Pablo. Soporte a su hermano, soporte a su hermana. Hay hermanos que yo sé que cuesta con algunos, ¿verdad? Pero Pablo dice, tengan esta actitud como cristianos, ¿verdad? El que tiene madurez soporta al que no la tiene. Pero a veces pasa que el que es maduro, en vez de soportar, critica, ¿verdad? Y señala y ataca, ¿verdad? Y debería ser lo contrario, porque el que ya maduró debería tener paciencia, porque un tiempo él también fue inmaduro, ¿verdad? Él estuvo en esas condiciones y otros lo tuvieron que soportar. A nosotros nos soportaron los que fueron nuestro ejemplo, ¿verdad? Cuando iniciamos en nuestros primeros pasos como cristianos, ¿verdad? Éramos imprudentes, éramos inmaduros y hacíamos cuantas cosas equivocadas y nos tenían paciencia, ¿verdad? Y con amor, y algunos de ellos nos hacían ver nuestras faltas con mucho amor, ¿verdad? Con mucha paciencia. Yo recuerdo muy bien de un hermano que yo lo invité a mi casa precisamente en estos días. Yo estaba recién convertido y lo invito con mi familia a una cena, y él llega y nomás entra, se queda viendo mi casa y la ve toda iluminada con esas lucecitas, ¿verdad? Y el arbolito y todo, y él se queda ahí. Como yo recién convertido, yo no sabía esas cosas, ¿verdad? Ya traíamos esas costumbres, y él, pues bueno, solo vio, no dijo nada, cenamos, platicamos, y luego, después de cenar y de platicar, me dijo, hermanito, le quiero hacer una observación. Ah, sí, dígame. Y ya me hizo la observación, me dice, mire, estas cosas ya no son para nosotros como cristianos. Y yo le digo, ¿por qué? Y ya él me explica por qué. Y yo le digo, mire, yo no sabía, hermano, yo tengo 1 mes y medio de convertido ahorita. Así que, pero gracias, le digo, gracias, Dios le bendiga. Y se fue el hermano. El siguiente día bajamos de arbolito y lo aventamos por allá, ¿verdad? Y lo quitamos de ahí. Entonces él tuvo paciencia, no llegó, ve que impío carnal, que mundano como está ahí, ¿verdad? No, los que tienen madurez, los que han alcanzado estatura, paciencia con los demás, hermanos. Aleluya, vea que el Señor nos tiene paciencia a nosotros, ¿verdad? Él es perfecto, es santo, es puro, y nosotros todavía imperfectos, todavía fallamos, pero nos sigue teniendo paciencia hasta el día de hoy. El Señor sigue teniendo misericordia de muchos de nosotros. Entonces soportemos a nuestros hermanos. Lo que pasa es que algunos abusan, ¿verdad? Aleluya. Soportémonos, dice Pablo, los unos a los otros en amor. Verso 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Aleluya, hermanos. Esta es una de las formas de cómo podemos conservar la unidad soportándonos, ¿verdad? Tenga paciencia. Y es que me ofendió con lo que dijo. Soporte. Aguántesela en el Señor, si no se va a morir por una ofensa, ¿verdad? Déjenlo en las manos de Dios. Y usted salúdelo. Yo conocí un hermano que para mí fue un gran ejemplo, porque yo fui testigo de muchas ofensas hacia este hermano. Y algunas muy graves, muy graves. Pero a mí me impresionaba que el siguiente día que él se encontraba a estas personas que lo habían ofendido en nuestra iglesia, él los saludaba con un abrazo. Dios le bendiga, y los abrazaba así. Y yo decía, ¿qué hombre más admirable? Sí, con esas ofensas, ¿qué lo va a andar abrazando usted, verdad? Pero para mí fue un gran ejemplo él, hermanos. Y me enseñó con el ejemplo él de cómo debemos de soportarnos, porque ya le digo, le dijeron cosas terribles a este hombre, cosas que creo que a usted no se las han dicho, pero yo nunca le vi a él con odio, con ira, sino que mostraba ese afecto a las personas y dejaba aquello, soportaba.
Las ofensas, por duras que fueron, por difíciles que fueron, Él las soportaba. Pero ¿qué otros aspectos podemos considerar que son de importancia para conservar la unidad? Bueno, hay aspectos que se deben evitar, hermanos. Ya mencionamos que esto de la bendición, de la unidad, no solo es para disfrutarla, sino hay que cuidarla, conservar la unidad, ¿verdad? Entonces, ¿de qué otra forma podemos cuidar el mantener esta unidad? Bueno, hay un aspecto que daña mucho la unidad y es la crítica. Son los que tienen un espíritu de crítica que todo lo ven mal. Y esto no está bien, y esto tampoco, y todo lo critican y todo lo señalan. Y tienen una mente centrada solo en lo negativo y nunca ven lo bueno. Solo centrados en lo malo y lo malo y lo malo y lo malo. Y es cierto que todos fallamos en alguna medida, ¿cierto, iglesia? Y que no somos perfectos, es cierto, hermanos. Pero también es cierto que hay cosas buenas en cada uno de nosotros. Hay muchas cosas buenas, hermanos. Pero el que tiene un espíritu de crítica nunca ve lo bueno, solo lo malo. Y mantiene su crítica constante y constante. Esto daña la unidad, hermanos. Esto destruye la unidad. Cuando se genera y se propaga eso, y otro hermano, y otro, y apareció otro, y otro con ese mismo espíritu, eso va destruyendo la bendición de la unidad. Cuidémoslo, hermanos, cuidémonos. Otro aspecto es el prejuicio. ¿En qué consiste? En que a veces vemos algo y deducimos algo. Ah, no, el hermano dijo esto por esto. Ah, no, el hermano está haciendo esto por esto. Ah, no, el hermano está diciendo esto por mí. Ese es el prejuicio, ¿verdad? Que siempre estamos prejuiciados de lo que la gente está haciendo y muchas veces las personas están haciendo las cosas con un buen propósito, ¿verdad? Pero el que es prejuiciado dice, no, por algo lo está haciendo. No, usted le puede hasta ayudar a un prejuiciado, no, me está ayudando por algo. Es así el prejuiciado, ¿verdad? Siempre tiene una mente que él está viendo siempre algo malo detrás. Todos le parecen sospechosos. Oh, hermano es sospechoso, aquel también, ese otro. Aquí todos son sospechosos. Todos, a ver, están raros acá. Ese prejuicio daña, hermanos, la unidad. Cuidado con eso. Otro aspecto que daña mucho la unidad es la falta de perdón. ¿Me escucharon, hermanos? ¿Ha mandado el Señor que nos perdonemos los unos a los otros? Como Cristo nos perdonó, ¿verdad? Y si no perdonas a tu hermano, ¿qué dice la palabra? Tampoco, ¿verdad? Los perdonará. Hay mandamiento del Señor de que nos perdonemos, porque el Señor sabe que iban a haber faltas entre nosotros. Nos íbamos a ofender. Iba a haber ese sacar chispas de vez en cuando, ¿verdad? Por eso el Señor dijo, perdónelo. Pero cuando hay falta de perdón, también es dañada la unidad. Cuando no obedecemos el mandamiento de perdonarnos. Pero qué bueno es cuando nos perdonamos, hermanos. Y qué bueno es cuando alguien le pide perdón y usted dice, no se preocupe, yo eso ya lo olvidé, ya ni me acordaba, no hay problema, sigamos adelante. Eso es el espíritu de la unidad, hermanos. Perdonándonos unos a los otros. ¿Hay alguien a quien usted tenga que perdonar en este lugar? ¿O pedirle perdón? Sí, ¿verdad? Más de alguno. ¿Por qué no lo hacemos? Y eso edifica, eso es de bendición. Perdonemos las ofensas de nuestros hermanos. Estos aspectos son los que dañan la unidad y debemos de cuidarnos. Amén, hermanos. Concluimos. ¿Por qué es importante la unidad? ¿Y por qué dice el salmista cuán bueno, cuán delicioso es esto de la unidad? Dice la parte final del verso 3. Ya lo dijo mi hermano Amadeo. Porque allí envía Jehová bendición y qué más, y vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, hermanos? Porque en ese ambiente delicioso de fragancia, de edificación, de perdón, de soportarse, tener paciencia, allí envía. Ahí envía. ¿El qué? Bendición. Algunos estaban esperando que Santa les enviara algo. No se olvide de ese mentiroso, no le va a enviar nada. El Señor nos envía bendición.
Él bendice a su pueblo y a esta iglesia, la bendición del Señor. Y cuando hay este ambiente, ahí se derrama la bendición de Dios, hermanos, aleluya. Ahí es bendecido el pueblo del Señor, es edificado el pueblo de Dios. Y ahí también envía vida eterna, hermanos. Necesitamos que Dios nos bendiga, iglesia. Y que Dios salve a los amigos. Que la bendición de Dios no se aparte de nosotros. Y que haya este ambiente siempre. Esta fragancia. Este edificar. Que haya siempre en nosotros. Cuidemos la unidad. Soportémonos. Perdonémonos. Evitemos el prejuicio. Evitemos esa crítica destructiva. Y amémonos en el Señor. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, amado Dios, esta mañana bendecida que nos regalas. Oh, Dios mío, gracias. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias porque has enviado muchas bendiciones en esta congregación, Padre. En la reunión de este pueblo hemos sido bendecidos muchos de parte tuya, Padre. Todo este año hemos sido edificados en esta reunión. Hemos recibido múltiples bendiciones de parte tuya, Padre. Hemos salido fortalecidos, edificados.